¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Cars for Geeks. Soy su anfitrión Alexis Aguilar. El día de hoy vamos a hablar de los muscle cars, de la era moderna de los muscle cars y de cómo van a subir de precio en los siguientes años. Para esto obviamente me voy a regresar un poco a la época original de los muscle cars, explicar un poco cómo hemos regresado de ese punto en los 60 donde se consideraron ya muertos a la época actual donde tenemos autos que generan 780 caballos de fuerza como si no fuera nada. Y bueno, vamos a empezar con la época dorada de los muscle cars, los 60. Todos los fabricantes norteamericanos se enfocaban en tomar un motor ridículamente grande en un vehículo de producción y hacer que fuera lo más rápido que se pudiera en línea recta. Múltiples de los autos de alto desempeño norteamericanos se han basado en la ideología Race on Sunday, Buy on Monday, que se traduce como compites en domingo y lo vendes el lunes. En este caso, NASCAR era la competencia por, por elección de todos. Y muchos múltiples autos de alto desempeño nacieron de ahí, de competir en NASCAR obviamente, y se vendían en las agencias al día siguiente. Todos estos autos norteamericanos obviamente variaban en cuanto a desplazamiento, ya fuera el motor 289 que se consideraba pequeño en Ford, que incluso lo llegó a tener el Mustang, obviamente el 427 que tuvo después Ford en sus vehículos de alto desempeño, así como también el 427 de General Motors que puso en el SS el Camino, en el Chevelle y múltiples otros, incluso en el 427 Corvette, que fue el primer Chevrolet Corvette con un bloque grande. Y obviamente Chrysler no se queda nada atrás con sus líneas de motores EMI 426, así como también el 440 Sixpack, que lo tuvieron el Coronet, Super B, el Challenger en algunas versiones y también el Charger. Todos estos vehículos fueron la epítome de desempeño y performance en su época, en los 60s. Y obviamente nadie quería que esta época terminara porque obviamente eran tiempos de abundancia y la gente podía costear el precio tan barato de la gasolina y por eso obviamente tuvo una enorme demanda todo ese mercado de los muscle cars. Sin embargo, como ya sabemos la mayoría de nosotros, hubo una gran recesión económica en los 70s y eso aunado con el incremento en las regulaciones de emisiones para los automóviles, obviamente castigó a todo este segmento de los muscle cars. Todos los vehículos que tenían 8 cilindros se consideraban casi el diablo. Y obviamente nadie quería tener que batallar ya fuera por el precio elevado que incrementó exponencialmente de la gasolina, ni tampoco tenía que ver cómo lo castigaba el gobierno, porque obviamente aunque hubo autos de 8 cilindros en los 70s, la mayoría estaban bastante castigados por las regulaciones de las emisiones y obviamente no generan la misma potencia que un V8 de hace 5 o 6 años. En fin, entonces la época original de los muscle cars se declaró oficialmente muerta durante los 70s. Y aunque hubo algunos intentos y Ford obviamente no dejó morir el nombre de Mustang, la verdad es que la época de los muscle cars ya se consideraba en el olvido. En los 80s hubo un pequeño resurgimiento acabando la década, principalmente General Motors impulsó esta ideología, porque General Motors obviamente su vehículo de insignia era el Corvette, y el Corvette al ser lo más alto que ellos podían vender al consumidor en cuanto a ingeniería y prestaciones, le estuvieron invirtiendo al Corvette. Que aunque obviamente no fue idóneo la cuarta generación en sus primeros años del Corvette, porque generaba 200 y cacho caballos de fuerza, no era tanto. El auto era bastante ligero y no se sentía tan pesado como probablemente otro auto de 8 cilindros en el mercado norteamericano de ese entonces. Entonces General Motors se puso las pilas y empezó a desarrollar un motor nuevo para el Corvette, pensando obviamente en incrementar las prestaciones y generar un auto de alto desempeño a partir de esa plataforma que era bastante ligera. Y lo hicieron y obviamente el resultado de esta investigación y todos esos años de ingeniería fue el LT1. Bueno, el motor LT, que es un precursor a la familia de motores LS que se utilizan actualmente en casi todos los modelos de alto desempeño de Chevrolet y General Motors en general. Luego está Ford y Ford se esforzó bastante en sacarle jugo a la tercera generación del Mustang, en este caso el Fox Body que incursionó en los 70s y se volvió el Mustang de elección de los 80s y todavía a principios de los 90s. Ford estuvo investigando, hubo algunas versiones turbo del Mustang, sin embargo, por excelencia fue el Mustang Fox Body de excelencia fue el que despidió de hecho esa línea a principios de los 90s, en el 92-93, el SBT Cobra y el SBT Cobra R, que tenían un motor 5.0 y generaban 260 caballos de fuerza, lo cual no era tanto, sin embargo, considerando que el auto era más ligero que básicamente casi todos los autos de su línea,
se consideraba un auto de alto desempeño y fue el inicio de la línea SVT. A partir de SVT, Ford empezó a desarrollar otros vehículos de alto desempeño, entre ellos obviamente la Ford F-150 Lightning, que es un icono de las pickups de alto desempeño y es precisamente un precursor a lo que vamos a tratar el día de hoy, la época moderna de los muscle cars. Con toda la investigación y los desarrollos utilizados en los 80s y 90s por parte de Ford y General Motors y Chrysler también, porque Chrysler empezó a invertirle más a su línea RT a partir de que desarrollaron el Viper. Todo se fue acumulando poco a poco y obviamente empezaron a desarrollar vehículos utilizando estas tecnologías. En General Motors, aunque no es muy popular, también se esforzó mucho en el Buick Grand National, que era una versión de alto deportivo del Regal, que tenía un motor de 6 cilindros con turbo. Y después del Grand National sacaron el GNX, que es un vehículo que era básicamente el epítome de alto desempeño en los 80 de General Motors, pero como no era su vehículo insignia el Corvette, no lo pudieron vender tanto como como un vehículo de altas prestaciones y quedó básicamente enterrado porque General Motors no quería desmeritar a su vehículo Corvette, aunque el GNX sí era superior en cuanto a prestaciones, por lo menos en 1987. A partir de este motor turbo y de sus hallazgos en este tipo de vehículos, General Motors montó esa plataforma en la GMC Cyclone, que es una pickup de alto desempeño de principios de los 90, la cual le ganó en un arrancón a un Ferrari cuando la anunciaron. Sin embargo, no fue tan popular ni esa ni su contraparte en SUV, la Typhoon, aunque sí era un gran esfuerzo y General Motors estaba demostrando que seguía con ganas de entrar en el segmento de vehículos de alto desempeño. Entonces, ¿qué pasó? En mediados de los 90, General Motors continúa investigando y continúa mejorando su Corvette paso a paso. Y obviamente utilizando los motores que habían desarrollado para el Corvette, los montan en el Pontiac Trans Am y en el Camaro de esa generación. Y estos se podrían argumentar que son los primeros muscle cars modernos de desempeño, digamos, moderno. Tenían más de 300 caballos de fuerza algunas de las versiones, lo cual es bastante respetable para un auto de los 90 si era algo que no se lograba desde hace años en Estados Unidos. Sin embargo, por su diseño bastante controversial, no son vehículos que se consideran como tal icónicos y no se les da el crédito que realmente ni el reconocimiento que merecen. Vamos a avanzar a cuando empieza esta época moderna de los autos de alto desempeño y vamos a los 2000. El primer muscle car moderno de esta época actual es sin lugar a dudas el Mustang de quinta generación. Fue el que inició todo de nuevo al punto al que está ahorita. Sin embargo, obviamente esto fue a partir de que Ford ya había trabajado en mejorar el Mustang de la cuarta generación y con el SN95, el facelift de New Edge y la versión Cobra que tuvieron también, el Cobra Terminator que se le llama, ya tenían bastantes hallazgos en cuanto a lo que era alto desempeño y tenían una meta de qué querían llevar el Mustang moderno de la nueva generación. El Mustang de la quinta generación básicamente es todo el paquete y todo lo que habían aprendido de la cuarta generación de Mustang en los 90s. Tenía un motor más ligero, tenía las prestaciones, 300 caballos de fuerza y obviamente tenía la apariencia retro que todo mundo fue lo primero que notó del vehículo. Y fue tanto el impacto que tuvo este auto que General Motors se vio obligado a resucitar el Camaro que acababa de enterrar hace un par de años. General Motors desarrolló el Camaro para competir directamente contra el Mustang y Chrysler tomó la plataforma del Charger que habían lanzado en el 2005-2006 y diseñaron el Challenger como una respuesta directa a esos dos. Ambos autos, Challenger y Camaro, fueron presentados en el 2006 como una respuesta directa al Mustang y cuando salieron al mercado definitivamente fueron con todo. Tenían 100 caballos de fuerza más y Ford obviamente tuvo que invertir en el Mustang para desarrollarlo y que fueron competidores de uno de sus rivales que acababan de salir. Toda esta guerra se exacerbó a partir de este punto y básicamente se volvió una batalla de poderes. ¿Quién podía desarrollar la mayor cantidad de potencia y venderla al mercado de manera asequible? Ford sacó el Shelby GT500, Chevrolet con General Motors la versión SS, luego un Z28, luego un ZL1, versiones y versiones cada vez más potentes que demostraban que nadie estaba jugando. Y obviamente Chrysler se volvió famoso con SRT8 y luego casi cayó todos de golpe con el Hellcat que desarrollaba 700 caballos de fuerza. Y toda esta competencia llevó a múltiples versiones de todos los fabricantes al punto en el que estamos el día de hoy, en el que el epítome de Chrysler es el Hellcat Red Eye al día de hoy, que tiene 800 caballos de fuerza,
en el Charger y en el Challenger, que aparte tienen un kit de carrocería más ancho para que se vean todavía más deportivos. En el caso de Ford, desarrollaron el Shelby GT500 de nueva generación, que tiene 760 caballos de fuerza, cual es ridículo para un auto de tracción trasera. Y General Motors obviamente no se ha quedado atrás con el Corvette ni con el Camaro. Toda esta edad moderna de los muscle cars estamos en un punto en el que se están vendiendo vehículos de agencia con 700 caballos de fuerza, algo que era impensable hace 30, 40 años. Y obviamente esto alza muchas preguntas y la principal es hasta cuándo va a durar, que es precisamente el tema de este video. Y simple y sencillamente es difícil ponerle una fecha de caducidad porque son vehículos que a la fecha todavía tienen mucha demanda por parte de los consumidores. Son vehículos que en Estados Unidos con cierto historial crediticio se pueden sacar fácilmente de agencia y aunque no seas tan, sobre todo para sacar una edición súper limitada como el Shelby GT500, puedes conseguir un Mustang base que ya genera 460 caballos de fuerza. Obviamente a esto, los videos virales que se han vuelto de arrancones, los videos de notas de escape en los túneles de todos estos autos de 8 cilindros, la época actual en la que vivimos tiene una enorme representación y tiene una gran cobertura de lo que son capaces de hacer estos autos salidos de la agencia, lo cual obviamente incita a muchos más fanáticos a que quieran adquirir el suyo. Pero obviamente sí tiene una fecha de caducidad, simple y sencillamente porque a grandes rasgos la industria automotriz se está moviendo cada vez más por la parte de propulsión por motores eléctricos. En este caso Tesla fueron los primeros que marcaron este paso hace un par de años. Ford ahorita está incursionando con la Mach-E y sus próximos modelos, que no dudo que a lo mejor haya un Mustang eléctrico en algunos años, pero todavía no. Y obviamente pues alza la pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y bueno, pues básicamente se puede contestar con hasta que el gobierno de Estados Unidos no les penalice que hagan vehículos de combustión interna. La demanda va a existir obviamente y va a seguir, sin embargo, el consumidor promedio que no es un entusiasta como tal de automóviles va a preferir el auto más nuevo, el auto que tiene un motor eléctrico, al que tiene 700 caballos de fuerza. Pero obviamente varían, hay muchas opiniones que varían en cuanto a eso. Por lo que México obviamente sería uno de los países que sería de los últimos en hacer la transición a completamente vehículos eléctricos. Sin embargo, obviamente el mercado que hay actual y obviamente que el demográfico aquí, la situación económica no es igual que en Estados Unidos, de por sí la demanda es menor aquí que allá. Pero bueno, entonces, ¿qué le va a pasar a todos estos autos, los muscle car modernos? Y obviamente el ejemplo que se me ocurre, te voy a poner dos ejemplos. Tengo yo un Mustang del 2006 GT amarillo estándar. Me costó 130,000 pesos y considerando lo que es el auto, considero yo que es un precio justo y razonable para lo que es el auto. Sin embargo, y obviamente el precio sigue, no ha subido ni ha bajado ahorita, creo que ya llegó a su punto más bajo de devaluación, porque es un auto que aunque ya tiene 16 años, tiene un diseño de carrocería y tiene un motor bastante querido por los fanáticos, y obviamente se muestra en el diseño de muchos de mi generación y incluso un poco antes. Entonces, este Mustang probablemente le tome un par de años en que vuelva a incrementar de valor, precisamente porque también como es un auto que tuvo un gran volumen de unidades vendidas aquí en México, se están acabando los ejemplares en buenas condiciones y mientras más se reduzcan los números, más se va a incrementar el valor, obviamente teniendo en cuenta eso y la oferta que va a disminuir bastante porque va a haber cada vez menos y la demanda creciente de personas que puedan comprar un auto a este precio. Y lo mismo va a pasar con todos los demás. Camaros, Challenger, ahorita que están algo elevados todavía de costo, van a empezar a disminuir, aunque obviamente la demanda no ha bajado tanto como tal, sin embargo, como están muy caros, no hay mucha gente que se avienta a comprarse algunos, sin embargo, van a empezar a disminuir, y cuando los ejemplares realmente sean ya mínimos, que hay en buenas condiciones, el precio se va a elevar a un nivel estratosférico casi, sobre todo en las ediciones limitadas, en este caso de Mustang serían los Bullitt, los Mach 1 de la nueva generación, en el caso de Charger, los RT8, los Super B, en el caso de Charger, en el caso del SRT8 del Challenger, obviamente por los colores, hay unos que son mucho más difíciles de conseguir que los otros, y de Camaro obviamente la edición, por ejemplo, como la de Hot Wheels que fue conmemorativa del 2013, se va a volver bastante cotizada en algunos años. Todos estos autos que se consideran a cierto punto deportivos, pero no de alta gama por varios,
tienen una gran demanda por los fanáticos de diferentes tipos de demográficos. Es un auto que realmente le es atractivo a casi todos los fanáticos de los automóviles. Y eso se ve obviamente en cómo cada vez se vuelven más comunes los autos de 15 a 10 años en el tránsito. Pero también obviamente implica varias cosas. Y estos autos son un homenaje a los autos de hace 50, 60 años. Son autos que ejemplifican mejor lo que es el alto desempeño a partir de un motor de combustión interna. Y precisamente por eso su vida se va a ver limitada por qué tan vigente sea la tecnología de combustión interna. Si es la manera más común de los autos del día de hoy en que se propulsione, porque realmente los autos eléctricos no los han reemplazado todavía, pero obviamente va a llegar algún punto en el que eso así. Cuando pase eso, va a pasar lo mismo que está pasando. Obviamente va a variar la escala a lo que pasa con los muscle cars de hace 50, 60 años. En los 60, en los 70, cuando todos empezaron se volvieron casi obsoletos por el gran consumo de gasolina que tenían, se empezaron a volver autos usados que nadie quería, se empezaron a abandonar y los dueños que los compraron baratos obviamente se los acabaron. Lo cual obviamente resultó que cuando los autos empezaron a adquirir atractivo años después y que obviamente la gente que creció con la imagen de ellos empezó a tener dinero para empezar a comprarlos, incrementó enormemente la demanda, pero la oferta era mucho menor a la que había hace 30, 40 años, por lo que los precios se elevaron de una manera estratosférica y exponencial, al punto en que vehículos como Mustang, Chargers y Challengers alcanzaban precios de cientos de miles de dólares en subasta, lo cual era algo irreal y que nadie creía que realmente pasara porque son autos que al fin y al cabo eran autos viejos. Y lo mismo va a pasar a diferente proporción con los autos que hay el día de hoy. No hay sí son comunes el día de hoy hasta cierto punto, pero en 30 años, 20 años no va a ser el caso, no va a ser el mismo caso. Y obviamente las versiones más difíciles de conseguir de agencia hoy, o hace 5 años o 10 años que salieron, van a ser mucho más difíciles de conseguir en 10 o 15 años, por lo que el precio se va a elevar, pero obviamente la demanda es lo que va a dictaminar esto. El Mustang obviamente el Mustang de quinta generación creo yo ahorita creo que la mejor opción si buscas algo no tan viejo, que tenga el estilo retro y que tenga el desempeño, un desempeño decente. Si quieres algo con mejor desempeño, puedes conseguirte un Camaro o Transom de los 90, tienen más caballos de fuerza y tienen un gran potencial porque tienen un motor LT o LS ya las versiones más posteriores. Y si quieres algo más reciente o más potencia, vas a tener que gastar un poco más. Los Challenger, por ejemplo, sus precios han elevado considerablemente, particularmente en las ediciones limitadas, como los RT Daytona, los SRT8, los SRT8 Super B, Yellow Jacket en el caso del Challenger, que nunca ha sido una opción barata. Y la lista sigue y continúa con las diferentes versiones que hay de los autos que hay el día de hoy, particularmente aquellas que llegaron en números mucho más escasos aquí a México, como el Bullet. Así que en conclusión, y esto obviamente es mi opinión al final del día, es que si tú como fanático te gustan los autos V8, busca cuál es la mejor opción para manejar uno en el futuro cercano o a largo plazo. Porque creo que como entusiasta te debes de permitir por lo menos manejar una vez alguno de estos vehículos, porque es algo que aunque no hay autos más rápidos, sí, hay autos que consumen gasolina, sí, nada tiene la misma sensación que un vehículo de 8 cilindros cada vez que pisas el acelerador y se escucha ese rugido monstruoso. Y eso es algo que como entusiasta debes de experimentar por lo menos alguna vez en tu vida y te debes de permitir eso. Si eres un gran fanático, busca cuál es tu opción más asequible y en qué periodo tú buscas tener ese vehículo. Si es a medio plazo, a largo plazo, ve haciendo tus planes para poder adquirirlo y no se eleve estratosféricamente ni sea mucho más difícil de conseguir en los años siguientes. Pues fue por eso que yo compré mi Mustang, no por otra cosa. Y bueno, pues les dejo con este pensamiento. Y obviamente si tienen algún auto de estos, cuídenlo, aprovechenlo, porque es un vehículo que en algunos años va a elevar y va a ser extremadamente difícil de conseguir. En fin, fui yo, Alex Aguilar, su anfitrión, otra vez agradeciéndoles que hayan visto este video de Cars for Geeks. Denle like si les gustó el video, si no, dejen un comentario para que puedo mejorar. Agradezco todo tipo de retroalimentación y si tienen alguna sugerencia o comentario, déjenlo abajo en los comentarios de YouTube o pueden también buscarme en redes sociales. Estoy en Instagram y estoy en Facebook con el nombre del canal Cars for Geeks. Y si me pueden ayudar suscribiéndose, también se los agradecería mucho.